Muy bien, ahora sí, arrancamos y después entonces dándole la cuestión. Bueno, eh, la idea entonces es dos clases, o sea, esta y la que viene, les voy a mandar trabajos y la tercera, yo la voy, ahí vamos, a ustedes van a hacer un descanso, van a completar lo que tienen problemas. Dentro de las dos clases de video, estas van a ser con video, les aviso, que son video clases sí o sí. Van a durar lo que tengan que durar. Si duran poco mejor, si duran es necesario el tiempo más de 2 horas, usamos las 2 horas, si no usaremos tres, usaremos las cuatro que corresponden hasta las 12, que sería el horario del taller. La idea es que ustedes dentro de lo mal que estamos puedan llevarse conocimiento. La de hoy es un poco introductoria y igual de cualquier manera vamos a empezar a ver las cosas que le hayan quedado colgadas de los anteriores trabajos y a partir de ahí arrancamos y le pegamos para adelante. Eh, ¿Cómo corrijo? Ustedes tienen una nota, igual de cualquier manera ahora, a partir de ahora, todas las clases que tengan, la nota la voy a poner después. Normalmente estoy tratando de hacer, porque el año pasado y otros años han tenido, la mayoría de muchos de ustedes solamente trabajan con un teléfono y el teléfono, o sea, consume datos, otros tienen problemas de internet, por eso también trato de que estas clases sean lo más cortas posible. Eh, entonces la idea es, hago con esto, les ingreso material, les ingreso videos, y para el trabajo, para que ustedes puedan hacer una presentación prolija, voy a tratar de estar siempre dándoles el formulario que tiene propio de Google, que está dentro de la herramienta, que directamente, aunque tengan el teléfono, lo que tienen que marcar es o sea, obviamente van a tener que hacer cálculos para poder decir si, porque por ejemplo les voy a dar un programa y ustedes van a tener, esto va a ser igual para lo que vemos en lenguajes electrónicos, porque ustedes están completos conmigo tanto en uno como en otro. Sé que alguno de ustedes me ha dicho que no había programa, les aviso que hay un programa, después se los paso, el miércoles que viene vamos a trabajar un poco sobre eso. Hay para trabajar en el teléfono, o sea, así que aquel que no tiene computadora, porque bueno, tampoco es obligatorio, o sea, y no todos tienen la posibilidad de hacerlo, pero si tienen teléfono, bueno, les aviso que hay para programar en C, estuve viendo justamente este fin de semana, estuve viendo a ver cómo le podíamos resolver. eh, Buen día, Roberto. ¿Cómo podemos resolver ese tema? Bueno, yo le encontré la vuelta y ahí encontré un software que permite programar en C. No es exactamente igual. Igual ustedes tendrían que ver conmigo el C aplicado a objetos. Eso va a ser complicado porque no hay posibilidades. O sea, si no tienen todos computadoras, unos van a entender. Y el año pasado ya probamos y de ojito la programación no sirve. Entonces la idea es que puedan, aunque sea, programar lo que vieron el año pasado y avanzar, aunque sea para ver arrays y todo eso. Hacer aunque sea una programación básica. Y si puedo y vemos que hay un programa que se adapte, estoy viendo atrás de eso, la idea es que por lo menos para el año que viene, si es necesario, puedan programar desde el teléfono, hacer aplicaciones que permitan entrar en alguna máquina y manejar una máquina con alguna aplicación telefónica, que también eso se está usando y mucho. Entonces, tener una idea por lo menos de que se pueden hacer cosas y manejar máquinas desde una computadora y hacer una interfaz desde una computadora que después se transformará en una computadora industrial o lo que sea. Bueno, eso será en el tema de la programación que vemos los miércoles. Así que separamos un poco los temas y volvamos a lo de hoy. Entonces, tanto en una como en otra, esta semana y la que viene es clase por este medio y la tercera descanso de esto para que también se descansen ustedes el tema de trabajo, pero yo trabajos voy a seguir entregando y ustedes tienen que cubrir.
Con respecto a cómo califico, algunos se habrán encontrado de pronto con que por ahí la nota no era la misma que les planteaba. Lógico, si ustedes se entregan fuera de término, pero yo no corregí todavía, van a promediar la nota que sacaron con un 4, que es por llegar tarde, por entregar tarde, fuera de término. Si yo corrijo y no entregaron, van a promediar esa nota con un 1. ¿Esto por qué? Me van a decir que es justo, injusto. Después lo estoy viendo, si lo voy a hacer dividido en 4 o dividido en 6 aquellos que entreguen antes que yo corrija. Esto debido a que, porque justamente hay gente que se calienta, llega, o puede llegar, o lo que sea, y no los puedo darle la misma nota que aquel que, por lo que sea, yo no me voy a poner y menos en estos tiempos, a ver si fulano, mengano. Primero tengo que creer en la palabra de ustedes. Y segundo, o sea, cada uno sabe después, o sea, ya más ustedes que son de sexto año, ya son chiquitos que están pisando los 18, o sea, algunos ya por ahí lo pisó, o sea, ya son adultos. Perdón, adultos, yo no sé si adultos o adúlteros, pero eso es otra cuestión. La idea es que creo que sí están en condiciones de saber lo que está bien y lo que está mal. Yo no los voy a criticar por eso, simplemente tengo que evaluar lo que están haciendo. Obviamente aquellos que tengan inconvenientes técnicos los vamos a ir viendo, trataremos de ir resolviendo el tema. Justamente alguno ya me planteó algún tema, por eso dije, bueno, no debe ser la única persona, debe haber otros. Si tienen teléfono esto se puede resolver. La idea es que bajen el programa, con el programa estén y hagan, una vez que están adentro, tratar de no tener, o sea, no usar pulso, sino usar el Wi-Fi, y si es posible ni siquiera eso, trabajar ya con el mismo teléfono. Por eso ya acá para trabajar uso directamente ¿cómo se llama? Uso directamente la planilla esa que hay ese formulario, cosa que lo único que tengan que hacer es marcar sobre el mismo Classroom o sobre la misma planilla y no tengan que andar subiendo fotos con todo lo que eso carga y es bastante complicado. En algún caso lo van a tener que hacer, van a tener que subir algún programa, o bien veré si puedo utilizar el mismo formulario, insertarle todos los programas y en base a eso ustedes van a tener que hacer un análisis, marcar. Ojo, la facilidad del formulario, uno dice, bueno, marco, ya está, no implica que no estudien o que no revisen y analicen el mismo, porque yo corto y pego, no es negocio. O sea, a ver, ustedes pueden llevarse el título, hay mucha gente que se lleva el título y cuando se va, todo bien, tienen el título, todo depende de lo que quieren usar, pero en el momento que tengan que ir a trabajar, tener el título y no saber nada, el primer problema lo tienen ustedes. Más allá que la escuela se desprestigia, el primer problema lo tienen ustedes. Y el desprestigio, en definitiva, es para ustedes, porque cuando vean que es de la técnica 6, le van a decir, esto no saben nada, no lo tomo, porque ya sé que no lo saben, no saben nada. El problema es para ustedes, no es para mí, yo me jubilo. El problema es para la institución, sí, pero a la institución siguen viniendo alumnos. Entonces nosotros seguimos trabajando, en cambio, ustedes que son los que van a tener que salir a trabajar, ni aún de docentes van a poder trabajar, porque si no saben a quién le van a enseñar. ¿Se entiende esto? Bueno, entonces, más o menos doy la pauta de cómo vamos a trabajar. Ahora voy a recoger preguntas vamos a ver un poco los trabajos que ustedes tuvieron. Ahora sí lo voy a trabajo en clase. Vamos a ver primero el 19. Voy a compartir, ahora sí voy a compartir la pantalla. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, la voy a compartir completa, si total, para lo que hay que ver. No hay problema, compartir. Primero es esto sí parecido al otro. ¿Se ve la pantalla de ahí, muchachos? Esperen un cachito, se está presentando. Sí. ¿Se ve la pantalla a todos? Bueno, por ahora se ven sus caripelas. Bueno, vamos a empezar a ver un poquito de ustedes. ¿Se ve esto, no? Sí. Bueno, sí. Ustedes tenían en la primera clase, la del 19, vieron un poco los principios de automatización industrial,
donde les di algunos principios básicos, tenían un PDF, vamos a verlo un poquito, donde estamos hablando de procesos. ¿Con esto tuvieron algún problema? Me voy para ver qué dicen, ¿hay alguno que contesta? No, O sea, pudieron, lo que no me fijé si contestaron, acá estoy hablando sobre el principio. Segunda clase entonces, vamos a ver, esto vamos para allá. igual esa fue la segunda. 19, a ver, déjame ver, porque yo soy muy despistado, te puedo decir cualquier cosa. No, no, esta es la del 19. Después volví a dar otros principios muy parecidos. Había una del 12, me parece. Ah, porque acá entramos, no, está bien, tenés razón, esa es la segunda, falta la primera. Sí, no, lo que pasa es que la mía, la clase esta la subí ayer, la del 26, y sí, como la programé, subió hoy a las 8 justo. Bien, creo que subió a las 8. Bueno, la otra es la metodología de trabajo, que supongo que algo de lo que les dije yo ahora. Entramos también un poco de esa introducción a los automatismos, es un poco lo que vieron, o lo que es la automatización en realidad. Y bueno, la idea era de que sepan lo que es la automatización. A partir de ahora, lo que vamos a empezar a ver, que es la clase de hoy, es todo lo que tiene que ver con el PLC. Yo ahí les doy una película que hizo el ingeniero Krivik de Linet, y ahí les coloco, les pasé un PDF que habla de el PLC. Acá empezamos ya a entrar en una serie de cuestiones que es bastante más compleja del PLC. ¿Qué es lo que nos vamos a abocar este año? Nosotros este año la idea es que ustedes vean programación de PLC, ver lo que es un PLC en general. Nosotros en la escuela tenemos el PLC S7200, la línea S7200, hay logo, y hay otro que es un micro 1 que es de la AEA, no justamente la Asociación Electromecánica, sino de Argentina, sino es la marca, no me acuerdo ahora, Automation, Electromechanic, no sé qué, de American creo que es American Electromechanic Automatización. Creo que son las abreviaturas. Es una empresa muy vieja, muy vieja, viejo soy yo. La empresa es más antigua que yo, que mi edad, y es una de las primeras en el mundo en trabajar en automatización. Eso es lo que tienen allá. La ventaja que el micro 1 permite trabajar en ladder puro y lista de instrucciones, que eso vamos a empezar a ver lo que son los lenguajes. Tenemos el logo, que muchos lo consideran como un relé inteligente. Para mí cumple todas las funciones de un PLC, tiene entradas, tiene salidas, tiene una CPU y permite hacer una serie de ¿cómo se llama?, de programaciones muy similares, nada más que el logo trabaja todo con puertas, pero después se programa y es programable, o sea, minga con lo que es un relé electrónico. En realidad tiene varias funciones, permite hacer varias funciones a pesar de que no tiene tantas entradas y salidas, y sin embargo también tiene la posibilidad de acoplarle otros elementos, y si bien está limitado con respecto, por ejemplo, al S7200, que es el otro que tenemos de Siemens, que es mucho más completo, y sobre ese vamos a trabajar y a programar, y sobre ese vamos a aprender la programación básica, que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver. Acá vamos a ver algo de Linet, y lo voy a acompañar con elementos de Siemens, que es lo que es más fácil de entender, y quizás sea uno de los más complejos. Entonces, sabiendo de ese, van a poder después pasar a algún otro, al Omron, o a otro, o al Schneider, o alguno más. Se puede trabajar perfectamente, los sistemas de programación son parecidos. De cualquier manera, siempre digo que aquel que se dedique a trabajar en PLC le conviene después hacer cursos de acuerdo normalmente las empresas los van a enviar. Los cursos de PLC son muy caros. En mi caso yo pagué el de Siemens, me acuerdo en su momento, eran algo así como $5.000.
Estábamos hablando de muchos años atrás, ¿no? O sea, la empresa no los pagaban y bueno, me lo tuve que pagar yo si quería estar al día. Cuando uno no tiene laburo o está con poco laburo, tiene que ir ayornándose. Bien, entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora es el PLC. ¿El PLC qué es básicamente? El PLC básicamente es una computadora como la que ustedes conocen, con entradas, salidas, la CPU famosa, etcétera, que nos permite trabajar, vamos a verlo acá, que nos permite trabajar como tal, pero a nivel industrial. ¿Qué es a nivel industrial? Cuando hablamos de nivel industrial, en la industria, para aquellos que no conocen, nos encontramos con ruidos que no necesariamente son los decibeles de los ruidos de la máquina, sino también con ruidos eléctricos. Profe, Eso, ¿sí? hay un compañero que dice si lo puede dejar entrar. No sé, lo vamos a pensar, pero no lo tengo, no me viene la señal, tiene que entrar para que yo le dé la autorización. Si me aparece acá en pantalla lo hago, no tengo drama. A ver, espera. No me aparece. ¿No parece? ¿Quién es? Supongo Barrera, Lautaro Barrera. Ahí está, ahora sí, listo, ya puede entrar. Lautaro Barrera, buen día, buenas noches, hasta mañana. ¿Qué tal? Lautaro. Lautaro, buen día. Buen día, profe. Disculpe, la compu me anda medio lenta. Está bien. No, tranquilo. Traten después, siempre traten de entrar en horario. Acá está programado, o sea, yo lo tengo programado, lo único que tienen que entrar es a las 8, hacer clic, justamente les dejo para que en el mismo Classroom cliquean y entran directamente, no tengan que andar buscando, copiando, directamente hacen clic y entran. Creo que no tuvieron problema con este sistema, ¿no? Espero que no, porque No. como verán estoy aprendiendo yo también, o sea, si bien avancé bastante, yo también estoy poniéndome al día. Bien, bueno, yo continúo, después igual parte de esto está grabado, lo que no, bueno, ya lo tiene, que es un poco cómo vamos a trabajar. Bien, nosotros estamos viendo la parte del PLC. Volvamos a donde estábamos. Trabajo. Bien, nosotros estamos hablando de lo que estamos viendo es el PLC. Bueno, el PLC es una computadora, no hay mucho más que para hacer. O sea, voy a ver si directamente me voy acá está. Al apunte para que lo podamos ampliar. Ahí se ve mejor, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Esto es básicamente un PLC adentro, donde ustedes van a ver que tiene una fuente de alimentación, como una computadora convencional. Internamente tenemos el microprocesador o el microcontrolador, depende de la tecnología que emplee el mismo. Todo va a un bus donde entran datos, direcciones, etcétera, como si fuera una computadora. O sea, el microprocesador tiene todo lo que, fíjense, con el reloj, etcétera, y las memorias hacen todo lo que es la CPU. Después tenemos todo lo que nos permite las entradas, salidas, las expansiones y la expansión de horas. Esto es un poco lo que es un PLC. Y en la práctica, nosotros vamos a ver, déjenme ver, porque yo había agarrado uno, lo tengo en el K-Decimo, acá está. Esto es un PLC parecido, no es la misma marca, esto está en un simulador, donde tenemos el aparatito como se ve. En realidad no es tan chiquito, puede ser un aparato de este tipo, puede ser un aparato más grande, puede ser un aparato como el logo, o sea, acá a ver si tengo uno, creo que está el logo. Ahí está, ahí tenemos el logo, perdón. Vamos a salir, vamos a sacar uno de estos para que no moleste. Este es el logo, que es lo más parecido. Este es el más chiquitito, esto está de más. Acá normalmente puede venir con o sin este display.
Depende para qué lo usen, es necesario, depende si no lo necesitan, pueden cargar directamente el programa. Cualquiera de ellos se puede programar desde una computadora. También tienen la posibilidad de entrar por medio de una SCADA, por sistemas, por interfaces de computadoras comunes, entran la programación y aún así todo tienen comunicación. ¿Por qué? Porque bueno, ahora vamos a ir viendo un poquito de cómo se trata. De los PLC tienen todo lo que es entradas y todo lo que son salidas. Fíjense, acá tenemos, en el Siemens normalmente se da, las salidas se marcan con la letra Q, antes se marcaban con la letra O. Normalmente todos los PLC marcan con la letra O como lo tenemos acá, los relés de output, porque O es de output, y la letra I en la entrada, algunos solamente marcan la letra, otros marcan el número nada más. En este caso, bueno, acá le marcaron con la letra I, fíjense, todo lo que es la letra I es de input, que es de entradas. Es un poco por eso que se da. Bueno, volvamos un poquito al apunte que ustedes tienen, donde van a ver que un PLC básicamente es una computadora. Y volviendo a lo que yo les había dicho, ¿por qué industrial? Bueno, industrial, justamente la industria tiene, para aquel que no la conoce, ruidos, que no necesariamente son solamente los ruidos de lo que uno escucha en decibeles, sino también están los ruidos eléctricos. Los ruidos eléctricos, al haber motores, o sea, haber mucho elemento electromagnético, provoca picos internos, picos electromagnéticos que alteran las corrientes, y eso, si no está protegido, los elementos electrónicos, si no tienen una protección determinada, se terminan quemando. Por eso no podemos trabajar con una plaquetita común, sino esas plaquetas, esto ya lo tienen que empezar a tener el concepto, hay que empezar a ponerle filtros, etcétera. ¿Para qué? Para que los ruidos externos, cuando ustedes empiecen a ver esto justamente en el transcurso de este año deberían verlo, empiecen a ver de que hay que empezar a poner filtros y determinadas cuestiones como para que no afecte particularmente a los procesadores, o sea, microprocesador, microcontrolador o lo que esté empleando. Por otro lado, tienen que estar aislados también del ambiente, porque pueden estar trabajando en ambientes de mucho polvo, de humedad, de elevada humedad, etcétera, lo cual con la electrónica eso no se lleva. Lugares donde hay mucha temperatura, lugares donde hace mucho frío. Entonces una computadora industrial, llámese como se llame, pero la computadora es industrial, o un ordenador industrial, como le llaman los españoles, o en latino, tiene que ser un elemento que esté protegido contra todo lo que es específico de una industria, todo lo que le puede afectar. E inclusive, en muchos casos tiene que estar en lugares, o sea, normalmente no siempre puede estar en los famosos armarios. A veces un PLC, como el Logo, por ejemplo, a veces están metidos en la misma máquina, entonces tienen que estar protegidos de alguna manera para que esa misma máquina no sea contraproducente, o ya sea por temperatura, o ya sea por los ruidos que genera, las vibraciones que se generan también en una máquina, etcétera, lo afecte. Por eso normalmente, o lo más usado en su momento, siempre y se sigue todavía utilizando, es el PLC. Si bien hoy estamos avanzando, la cuestión es que hay que tener eso en cuenta. Más que nada cuando ustedes se dediquen a hacer algo dedicado. El PLC es una computadora que permite, y tiene una serie de, van a ver ahora en el transcurso, que tiene la posibilidad, y es muy amplia, de ampliar los elementos y nos permite tener entradas de distinto tipo y salidas de distinto tipo. Básicamente recuerden siempre, ¿cómo está compuesto un PLC? Bien básico. Su fuente de alimentación, que a veces es externa y a veces interna, depende el sistema modular que tenga. Generalmente trabaja por módulos, puede trabajar en un solo bloque, o puede tener todo en un solo bloque, o tenerlo en forma modular. O sea, modular es que tenemos las entradas y salidas, parte las tiene la CPU, lo que la CPU siempre es el elemento central, es el que maneja todo, que muchas veces tiene también entradas y salidas, o sea, tiene todo el movimiento, todo lo que necesita una computadora, y algunos tienen la fuente de alimentación y otros no.
Es lo único que a veces sale de lo que es compacto, del diseño compacto de un PLC. Pero aparte de eso, muchas veces, en la mayoría, permite acoplar entradas y salidas adicionales, particularmente cuando estamos hablando del tipo analógico. Recuerden que esto básicamente es un circuito, para aquellos que ya vieron digitales, es un circuito digital. Normalmente las entradas y salidas que leen los procesadores van a ver que son digitales, son unos y ceros, o sea, abierto, cerrado, etcétera, etcétera. O sea, binario. Lo que vamos a ver es todo binario. Para que pueda leer todo lo que es analógico o procesar hacia afuera, o sea, manejar elementos analógicos, requiere que haya una adaptación, ya sea por conversores o de alguna manera, mediante algún mecanismo. Por ejemplo, con elementos electromagnéticos, o sea, tipo contactores, que eso ya lo vieron en el pasado, etc. ¿Qué ventaja tiene el PLC o las computadoras industriales con respecto a los sistemas que ustedes vieron en quinto año? O sea, que es sistema cableado. Que ustedes conectan todas las entradas y todas las salidas, y lo que pueden hacer es que funcione de distinta manera. A ver, si en su trabajo original, que el año pasado, ustedes ¿qué hacían? Tenían una serie de sensores que tenían que trabajar de una manera determinada, y a partir de ahí el cableado lo hacían de tal manera que hacía una serie de movimientos específicos, ¿no es cierto? Se movían relé, movían sistemas neumáticos, hidráulicos, etcétera, a la salida. En este caso, la gran ventaja es que yo le sumo ahí todos los sensores que quiero a la entrada, sensores y todo lo que quiero tomar como dato de entrada, y a la salida pongo lo que tengo que poner para manejar, y puedo agregarle, si me quedan espacios, otros elementos. Y por medio del programa, que eso lo puedo ir variando, manejar o hacer que, de acuerdo a los acontecimientos que yo voy registrando en sus entradas, se activen las salidas de una manera determinada. Pero de acuerdo al programa puedo cambiar esa forma de activarse las cosas. ¿Se entiende esto? ¿Alguien que me diga sí o no? Si alguien me dice que no, lo vuelvo a explicar. Bien. Bueno, yo creo que no entendí muy bien lo último eso, lo que dije. Porque no lo escuché bien, si me trabó un toque el internet. No, está bien, volvemos de nuevo. ¿Vamos por la parte de las ventajas de un PLC con respecto a la parte cableada, o hay algo que no entendiste antes? No, entendí, sí lo había entendido bien, lo había escuchado, pero lo último nomás que bien. me trabó un toque el internet. ¿Cuál es la...? No, está bien, no hay problema. Para eso estamos justamente. Igual esto está grabándose, así que se supone que después lo voy a subir. Espero que suba, que no sea muy pesado. La diferencia, la gran ventaja que tiene lo que es programable, en este caso el PLC, que en vez de tener que andar conectando y desconectando de acuerdo a los cambios que necesito hacer, que esto lo vieron ustedes el año pasado, por ejemplo, supone que voy a hacer un sistema que cuando la temperatura llega a tal cosa, acciona una resistencia, pero a su vez tengo que accionar un motor, un ventilador, para que mande ese calor, o al revés, que lo extraiga, o que genere un túnel, y que a su vez tengo que manejar un sistema hidráulico o sistema neumático, electroneumático siempre en este caso, cuando manejamos electricidad. Bueno, y que de acuerdo a tal cosa, solamente puedo ejecutar todo uno. Si quiero hacer un cambio, tengo que hacer un cambio en el circuito. En el caso del PLC, la gran ventaja que meto todo lo que tengo para sensar en las entradas, y si necesito algo más le agrego más entradas, generalmente me lo permite el PLC, y a las salidas hago lo mismo, le pongo todo lo que quiero actuar, y agregarle si es necesario agregar, porque a veces tengo que agregar otro motor o algo que no está en el circuito, pero siempre uso el mismo circuito. Lo único que tengo que agregar es el cableado, el único cableado que hay es el que va a las borneras del PLC, tanto de entrada como de salida.
Ya no tengo que andar pensando cómo conecto el relé de tal lado. Vieron que había relé, contactores, un engorro de... Yo una vez que tengo, o sea, los contactores los necesito, sí. ¿Por qué? Porque es la interfaz o el preaccionador que hace que el actuador, o el preactuador que hace que el actuador final, ya sea, normalmente son motores, no se queme, que no se queme la salida del PLC o que pueda moverse de acuerdo al trabajo que estoy haciendo. Eso siempre hay que poner un drive o un intermediario, un elemento intermedio, que los consumos, por ejemplo, un motor, ¿cuál es el problema que tiene? Que no sé si esto lo vieron, pero bueno, yo se los explico. Un motor tiene el problema justamente por la parte electromagnética, que esto lo van a ver en otra materia, particularmente los trifásicos, los monofásicos también, del consumo que está registrado en esa chapita que nos indica. Por ejemplo, supongamos que tiene 2 amperes de consumo, sí, ese es el consumo nominal, una vez que se estabilizó, pero cuando arranca a romper esa inercia de 0 a la cantidad de revoluciones que va a generar, por lo menos un 70%, va a tener un pico justamente entre 6 y 7 veces ese consumo. Acá hay 2 problemas. El cable que voy a poner para poder bancarme cada vez que hago un arranque, si tiene muchos arranques y paradas, acá hay que tenerlo en cuenta. Y la otra, que me va a meter unos chispazos de la hostia, o me va a quemar, o me va a quemar la salida del PLC. Entonces yo le tengo que poner un contactor que consuma mínimo, o sea, lo que me puede entregar el PLC o el relé que tiene el PLC, o el semiconductor, vamos a ver que tiene distintas entradas, distintas salidas, y que no se me queme, que eso lo absorba, ¿qué cosa? Los contactores, porque los contactores justamente es el elemento que permite absorber, o están preparados para absorber el consumo, el alto consumo que tiene en el arranque ese motor. Entonces, de esa manera, y aparte generalmente lo que tengo que hacer es hacer la famosa estrella triángulo, que eso lo deben haber visto, que es una de las trampas que se hace para que ese consumo no se vaya a la miércoles y esté cambiando cables a lo pavote. Bien, eso lamentablemente, la estrella triángulo, ese tipo de arranques, no lo puedo evitar, pero eso ya quedó conectado una sola vez y nunca más, me despreocupo. Todo lo que es el manejo de control lo tengo dentro de una cajita, que lo único que tengo que hacer para cambiar, cada vez que quiero cambiar el sistema, en vez de cambiar las conexiones o los relés que lo manejan, lo único que hago es cambiar un programa, que me lleva un tiempo, pero una vez que lo hice lo puedo cambiar 1000 veces, o cambio los programas, ya los tengo grabados, saco uno, meto el otro, como si fuera un disquete, o un disco, o un pendrive, y ya me queda listo, y en media hora tengo 1 hora o 2 horas, depende de lo que tarde la máquina, la complejidad del sistema, ya tengo todo listo como para que vuelva a funcionar. Recuerden siempre que en la industria tiempo es dinero. Y recuerden que una máquina parada, esto yo siempre lo digo con lo más fácil de hacerlo, que es medio bruto, un economista me puede llegar a insultar y tendría algo de razón, pero para que nosotros lo entendamos, imagínense una planta que fabrica autos. Supongamos que cada auto sale 500.000 pesos. Pongámosle, o ponele, como dicen ustedes. Si en 1 hora fabrico 30 autos, son 15 millones de pesos. Si yo tengo parado 2 horas en esa línea, son 30 millones de pesos que no se vendieron. Si tengo más tiempo parado, es bastante más plata. Es muy bruto lo que estoy diciendo, pero creo que les da la magnitud de lo que se pierde, una empresa lo que pierde cuando está parada. No, normalmente nuestro trabajo es mantenimiento. Entonces tenemos que tener muy claro a dónde ir, tenemos que tener muy claro una serie de cuestiones para que esos tiempos no sean tan largos. La presión de mantenimiento es muy elevada, pero a su vez, obviamente, también es muy bien paga. Generalmente era muy bien paga, no sé, ahora hace tiempo que no estoy en una industria, pero hay que tenerlo en cuenta. Y aparte porque, bueno, es nuestro trabajo, es nuestro métier, o sea, nosotros tenemos que estar atentos a eso. Por eso,
se trata justamente en los automatismos. Hay otra cosa que se llama mantenimiento preventivo, que es lo que hace que programadamente se vayan resolviendo, anticiparse a errores o a problemas, incluso a estas programaciones, tener eso muy en cuenta. Y cuando esos tiempos más se achiquen, más rendimiento se logra, mejores costos, etc. Todo lo demás es discutible, pero para nosotros eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que reducir siempre, mediante los automatismos, en este caso, que es un diseño, tratar de achicar la mayor cantidad de tiempo y lograr con la automatización la menor cantidad de scrap, o sea, de desperdicio, del mejor producto posible, la mejor calidad, la menor cantidad de tiempo de producción, o sea que se pueda alargar la mayor cantidad de productos. Eso se llama reducción de costos. Algunos después discutirán si la automatización quita personal. Bueno, eso ya es discutible, eso ya entra en otro tipo de discusión que no es la nuestra. Muy bien, empecemos a ver un poco. ¿Hasta acá va bien? ¿Hay alguien que quedó con alguna duda? Bien, entonces, No. volvamos ahora sí, resumimos. La ventaja del PLC con respecto al otro, o a la tecnología cambiada, es que conectando todo, yo puedo hacer las distintas variantes dentro de lo que tengo que producir. Puedo cambiar distintos productos donde ingresan distintas situaciones por medio de un programa. Eso me cambia en muy poco tiempo y con casi nada de costo, o con muy poco costo, porque a la persona que hace el cambio se lo tenemos que pagar, pero reduzco todo el costo. Y no solamente reduzco en eso, reduzco en materiales, en tener que agregar. Esa es la gran ventaja que tiene. ¿Cómo está compuesto un PLC? Por empezar con la CPU, que no necesariamente es el microprocesador, hay una serie de cuestiones, pero que acá está el secreto de la CPU, de cómo funciona. Es el corazón de cualquier computadora. La famosa CPU de sus computadoras, las que tienen las computadoras viejas, grandes, viejas, hay modernas y se usa todavía los sistemas de cajón, donde tenemos la placa madre, donde ahí está todo el manejo de la computadora. Ahí es donde se encarga donde nosotros introducimos los programas, procesa ese programa. ¿Alguien habló? Procesa ese programa y hace que lo que tenemos a la entrada lo procese y de acuerdo a lo que nos introdujo, hagamos que lo que está a la salida actúe de la manera que nosotros necesitamos. Ese proceso tiene un formato, una forma de trabajar, lo que se llama ciclo de trabajo, que es muy importante, que lo hace en forma constante. Y acá tenemos lo que hace el procesador. Bueno, esto ustedes lo pueden ver, vigilar el tiempo de ejecución del programa, que no exceda. Para eso está el perro guardián, el watchdog, famoso watchdog. Esto lo van a ver en todo lo que es programación, lo van a ver en microcontroladores este año cuando empiecen a estudiar, o ya deben haber empezado a estudiar microcontroladores en digitales. Ejecuta el programa del usuario, el que nosotros introdujimos en ese momento, crea una imagen de las entradas para que en las cuales nosotros no tenemos nada que ver, simplemente la toma, la manda a la CPU, la procesa y después hace lo mismo pero a la salida. Y chequea que el sistema esté funcionando y bueno, y acá vemos el famoso ciclo de trabajo, donde lee las entradas. Normalmente acá van a ver, bueno, después vamos a empezar a ver lo que son retardos de tiempo. Tiene un tiempo esto, ¿no? Ejecuta, a ver si esto se puede ver un poco mejor o si se desparrama un poco más. Bien. Profe, Sí. hay otro compañero que recién se levanta, dice si lo deja entrar. No sé, lo vamos a pensar. ¿Ustedes qué dicen? Para un cachito que estoy buscando. Acá estamos. Acá está la clase. Che, no lo tengo. ¿Tampoco? Para ver si esto va acá.
me tengo que ir acá. Ahora sí, Don Gruben. Sí. ¿Qué dice Brian? Brian, buen día, buenas noches, hasta mañana. Hola. Hola. Bien, Brian, bienvenido. Tarde pero seguro. Esperen que les voy a poner a ver los que están presentes. Está redormido. Aguilar no está. Acosta no está, ¿no? Aguilar no está. Barrera sí, creo que entró. Sí. Jiménez, Sí, creo que está por ahí. Jiménez no. Brian entró ahora. Ocampo, Roberto. Sí. ¿Para qué lo estoy buscando? Acá está. Lo tengo presente. Ramírez Lourdes entró. Enrique estás. Randy yo sí. está. Sequeira está. Valenzuela y Suárez. Suárez, acordate que tenés que ingresar. Y me está faltando entonces Acosta y Aguilar que tienen. Y Jiménez. Suárez igual, profe, se le quedó sin batería del celular y no se pudo conectar. Bueno, ¿quién? Ah, Suárez se quedó. Sí, Suárez salió porque se le quedó sin batería del celular y dice que no tenía cargador. Bueno, listo. Volverá entonces a hacer. Bueno, pero en realidad los ausentes fueron 3. Y justo con Aguilar y con Jiménez tengo un problema con los nombres, que tienen que poner los que corresponde. Avísenle que ingresen. Igual a esto voy a ver si lo puedo subir, cosa que les quede la clase, a ver si les ayuda en algo. Bueno, volvamos a lo que estábamos. Cualquier cosa avísenme. Bien. Entonces, volvamos a donde estábamos. Acá estamos. Se ve acá el ciclo de trabajo. Sí. Bien, entonces dijimos, lo primero que hacemos es leer las entradas, lo primero que hace el PLC, la CPU. O sea, lee las entradas, la ve por medio de una imagen de proceso. El segundo paso es la ejecución del programa que nosotros que el usuario le introdujo, o sea, el programador le introdujo. Lo que hace después es escribir las salidas, o sea, le está dando una imagen de proceso de las salidas. O sea, ¿qué hace? Le muestra en la salida el tema le escribe lo que va a pasar, si hay un 1 y un 0. O si esa salida ya es, bueno, en realidad la CPU ve digitales, les aviso. Después a la salida ustedes van a ver que de pronto, por medio de unas salidas especiales, tenemos salidas analógicas que van a ver que ya está, pero internamente la CPU, el procesador, solo ve unos y ceros, binario, se trabaja en binario. Si bien nosotros después programamos en hexadecimal muchas veces, pero el procesador en sí trabaja en binario. Después viene la función de comunicación, que eso es necesario porque también emite o transmite, nosotros nos conectamos o nos va dando alguna información. Después está el perro guardiano, el watchdog, que es el que hace que se fija que no nos pasemos de mambo, o sea, que el programa se cumpla en los tiempos determinados, todo tiene un tiempo, y luego vuelve de nuevo al principio a volver a leer entradas. Este ciclo es constante, es continuo. Entonces, todo se va a ejecutar en base al ciclo de trabajo. Es importantísimo que el ciclo de trabajo lo tengan entendido. Y acá hay algo que hay que tener en cuenta. El PLC ejecuta los programas en un tiempo determinado. Y todo va a depender de la longitud del mismo. ¿Por qué? Porque se debe que cada instrucción tiene un tiempo en ejecutarse. Esto lo van a entender un poco. Ya lo deben haber visto un poco en memoria, si es que las vieron, pero tienen un tiempo en ejecutarse porque justamente, depende de la instrucción que yo voy a meter, me ocupa tanto, normalmente no sé si ya vieron el término word o las palabras que vamos mandando. Hay palabras que son de 16, hay palabras que son de 32 dígitos o de bits. Entonces, cuando depende el tamaño de la palabra, eso tiene, si depende del reloj, que esto lo van a ver este año,
tiene un clock que le va mandando, de acuerdo a la velocidad que yo le pongo al clock, esto va trabajando. En las computadoras hay un reloj que está marcando constantemente la frecuencia con que va entrando la cantidad de dígitos que tenemos. La podemos acelerar o la podemos disminuir de acuerdo a los problemas que tengamos con ese microcontrolador o procesador. Ustedes van a ver microcontroladores, en terciario no, en la universidad se ven microprocesadores. Obviamente todo eso me da una serie de retardos, de tiempos, todo tiene un tiempo. Justamente en un sistema de control de PC tenemos retardo de entrada, vigilancia y exploración de las entradas, ejecución del programa, la transmisión de ese programa, o sea, las salidas, y el retardo que tienen las salidas en poder trabajar eso. Pero hay que tener en cuenta que entre la vigilancia y exploración de las entradas a la transmisión de las salidas, ahí es donde se genera todo el tiempo, se da como tiempo total de ciclo. El ciclo está particularmente, todo ese tiempo lo va a tener entre el punto 2 y el punto 4. Eso ténganlo en cuenta porque es una de las preguntas, supongo, que debo haber puesto. Bueno, acá nos van diciendo una serie de cosas, para qué sirve. Bueno, tiempo de ciclo de trabajo se llama también, muchos lo van a conocer como scan, o tiempo de scan, o el scan time, time scan del proceso. Bueno, ¿qué es la imagen de proceso? La imagen de proceso, bueno, ustedes van a ver acá, esto sí lo van a empezar a tener que estudiar ustedes, yo acá les estoy mostrando. Es donde se leen las entradas, los estados que se almacenan en una zona de memoria que está prefijada, es la zona que como que lo deja ahí, de ahí va y lo consulta, el procesador va consultando a las entradas a ver qué es lo que hace para después poder programar, o sea, cada vez que el programa se lo pide, lo consulta y después, una vez que termina todo eso, lo manda a la salida, y de la salida recién ahí, cuando va a la salida del procesador, estamos hablando, de ahí después tenemos lo último, que es el punto E, de esa salida directamente escribe a las salidas, a la salida real, a la salida física, es donde vamos a tener un 1, un 0, si tenemos señal o no tenemos señal. Esto es, activo un relé o desactivo un relé. ¿Se entiende esto? Cuando hablamos de señales o hablamos de imagen, en realidad, ¿qué tengo a la entrada? Supongamos que presiono el pulsador en la entrada número 1. Bueno, ¿está pulsado o no está pulsado? Eso es una imagen. En un momento determinado, cuando hace el primer cambio, o sea, el ciclo que hace, voy a revisar todas las entradas. A ver, ¿cómo está? Bueno, supongamos que son 8, es un byte. O sea, 8 bits. Tenemos la entrada 0, tengo un 1. En la entrada 1 tengo otro 1. En la entrada 2 tengo 0. En la entrada 3 tengo 0. En la entrada 4 tengo 0. Y todo 0 menos la 7, que es el último bit, que tengo un 1. Bueno, esa es la imagen que le va a tomar en ese momento que pasa el ciclo a leer. Eso se lo transmite al procesador, el procesador procesa todo eso y genera una imagen a la salida que va a decir, suponiendo de que, bueno, con esa imagen voy a activar la salida 2, la salida 4, pongo un 1 en la salida 2, 1 en la 4 y otra en la 6. Todas las demás las dejo en 0. Si tengo un 1, quiere decir que va a trabajar, eso va a activar las bobinas, por ejemplo, supongamos que tenemos contactores, va a activar la bobina de los contactores que están conectados a esa salida. Pasó el ciclo, hizo todo lo que tenía que hacer y vuelve a las entradas. Me cambió la entrada, una de las entradas, la 1 o la 0 pasó a 0.
Todo lo demás se mantiene tal cual. Entonces, cuando proceso, me va a cambiar o no la salida, la imagen que tiene la salida. Dijimos que la 2 estaba con un 1. Bueno, justo esa que cambió, a la 2 la pone en 0. Todas las demás la deja como está. Cambió la imagen a la salida. Vuelve a hacer el ciclo. Esto es, no se olviden que estamos hablando hoy de procesadores, de solamente los microcontroladores que estamos hablando hoy están ya por encima de los 80 millones por encima, 80 millones de instrucciones por segundo. Así que son 80 millones de veces que lee esas instrucciones. Bueno, eso va cambiando constantemente. Hoy los PLC justamente lo que tienen cada vez más velocidad, por eso permiten mayor cantidad de instrucciones, ¿no? Porque se acuerdan que hablamos que la capacidad de un PLC está en la longitud de instrucciones que nosotros tengamos. Entonces, esta velocidad nos permite, un microprocesador genera, hoy los microprocesadores, que son los que utilizan las computadoras que usamos nosotros, van a velocidades de giga. Entonces, ya ahí nosotros, imagínense que estos son miles de millones, no millones, miles de millones de veces que está leyendo entradas y salidas. Entonces, ahí es donde está el tema. Entonces, recuerden, la imagen es que cada vez que pasa ese ciclo, ve una lectura, que va cambiando de acuerdo a las necesidades de lo que pasa en el externo. ¿Qué era un sensor? Un sensor es lo que lee en el exterior, es lo que toma como información y me manda una información a la entrada de lo que está pasando. Por ejemplo, una temperatura. Un sensor de temperatura mide, bueno, ahora la temperatura está en 17 grados, bárbaro. ¿Qué hago? Bueno, a 17 grados a la salida dice, y no sé, nada porque es poco. Volvió a leer, no pasó nada. Sí. Ponele que tenés una máquina, ¿no? Y la máquina tiene varios sensores donde determina los procesos. No, donde toma sí, por ejemplo, tenés un sensor en el horno, donde toma la temperatura, ¿correcto? Sí. Entonces, supone que la temperatura vos necesitas, vamos a poner un horno de cerámica, donde estás buscando la primera cristalización, o sea, llevarlo a nivel de vidrio, 1230 grados de temperatura. Y sabés que por ahí la temperatura no tiene que superar los 1250, pero tampoco tiene que ser inferior a 1150. Mientras está manejándose sobre esos parámetros, el sensor se mantiene tal cual. Cuando baja por debajo de la temperatura, o sea, el motor que calefacciona, la resistencia que está calefaccionando está apagada. Cuando baja por debajo de los 1150, automáticamente el sensor le avisa al procesador, activame la salida que corresponde a la resistencia que tiene que volver a calentar. ¿Vamos bien hasta ahí? Claro. Una vez que llegamos a 1250, que es el punto de corte, el sensor le avisa al mismo controlador que le dice, che, desactivame el sensor tal, la salida tal de la resistencia que está calefaccionando. Entonces la CPU le avisa, cortá, poneme un 0 a la salida de la resistencia. Eso es lo que hace un sensor. Toma todo lo que es la información externa, se la informa al procesador y el procesador a la salida hace que actúe algo, un motor, una resistencia, un ventilador, lo que sea, un pistón. ¿Sí? Escucho. ¿Alguien había hablado? No, tenía el micrófono activo sin querer. Ah, listo. ¿Se entendió el tema? Sí, esto sí. ¿Alguien se quedó con alguna duda hasta acá? Bueno, continúo. Memoria. Bueno, las memorias, algo ya vieron ustedes, tenemos distintas memorias, memoria de programa de usuario, memoria de datos, memoria del sistema, memoria de almacenamiento, son tal como las vieron.
esto habla un poco de los trabajos. Cada PLC, su memoria, o trabaja, divide las memorias. Recuerden que las memorias son dos, la RAM y la ROM. Hoy prácticamente en RAM se está usando mucho la flash, y la ROM también. Son todas memorias de alta velocidad. Unas que se quedan son fijas, que son las ROM, o las EPROM, o las E²PROM, o las flash, que son hoy. Y después tenés las otras, que son las de trabajo, que son las famosas RAM, que son más chicas, y que son las que están constantemente tomando valores, sacando y poniendo valores, de acuerdo a la velocidad con que se mueva el microprocesador. Y generalmente el microprocesador está limitado justamente al acceso que hay de memorias, como lo deben haber visto. O sea, uno de los dramas que tenemos con las memorias, porque los microprocesadores van a alta velocidad, pero el problema está que muchas veces el acceso a tomar la información o a la salida de información está en las memorias, que son más lentas. La tecnología, obviamente que uno tiene que variar la velocidad, o sea, uno le va a dar velocidad, justamente acá es donde está el clock, interviene el reloj o clock, que es el que va marcando la velocidad con que va leyendo en base justamente a estos temas, a qué velocidad de acceso tiene las memorias, etcétera, y a la cantidad de acceso que me permite entrar, ¿no es cierto?, de lo que me permite entrar de datos. Entonces, la división, de acuerdo al fabricante, es cómo se va a armar. Qué tipo de memoria, obviamente también de acuerdo al modelo que hayan comprado, porque el modelo viejo tiene un tipo de memoria, si los modelos son más nuevos, tienen otro, etcétera. Esto depende de lo que ustedes diseñen o lo que se encuentren cuando está fabricado. Los PLC son bastante longevos, tienen la gran ventaja, muchos de ellos, que cuando se quema lo único que generalmente se joroba son los elementos de salida, que generalmente son relés, pequeños relés, que uno abre el PLC, si ustedes ven la película, se abre el PLC, se saca, o el elemento, si se quemó, si es un elemento semiconductor, se saca ese elemento y se pone otro. Si es un elemento de tipo relé, o sea, electromecánico, son esos micros relé, como que ustedes vieron en los distintos circuitos, un poco más chicos. Eso sacan esos relés y se pone uno nuevo. Entonces los PLC duran muchísimo tiempo. Tiene que haber una masacre, algo raro, para que el PLC se termine fundiendo. Generalmente se cambian las máquinas por obsoleta la máquina y no tanto por obsoleta la inteligencia de la misma, ¿no? Bien, continuemos. Bueno, entradas y salidas. Bueno, las entradas y salidas. Las entradas se dividen en dos, entradas analógicas y entradas analógicas y digitales. Las digitales a su vez se dividen en dos, una de tipo fuente, la source, y las otras son de tipo sumidero, si mal no recuerdo. Acá están, sí, la syncing o syncing. No, mi inglés es peor que el gallego, que son las de tipo sumidero. ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a hacerlo muy cortito. Las de tipo fuente ¿cómo se lo puedo decir? Son aquellas que el sensor, o sea, se activan cuando el sensor se activa, la corriente fluye desde el borne de entrada hacia el sensor y de a un borne común. O sea, tienen la entrada, van todas conectadas entre sí. Este tipo de entradas se utilizan cuando están alimentados por una fuente común. Y en el caso de usar este tipo de sensores con salida semiconductor, se utilizan los NPN. O sea, con los sensores, lo que hay que usar son NPN cuando son de tipo de fuente común. ¿Está claro eso? Y las de sumidero es cuando se activa al revés, cuando se activa el borne de entrada y hacia el borne común.
tipo de entrada se utiliza cuando exista la posibilidad de que los sensores estarán alimentados por fuentes diferentes. O sea que tenemos distintas fuentes de alimentación. Cada sensor tiene el suyo. Entonces acá lo que hay que hacer, ya no se usa la del circuito, la del equipo, se usan las de sumidero se utilizan cuando se usan los sensores alimentados en forma autónoma. Entonces ahí sí, y si son de sus salidas, las salidas del transductor, porque en este caso cuando hay semiconductores son transductores, porque están como se llama, procesando ya previamente esa señal. Esa es la diferencia entre un transductor y un sensor puro. Cuando están haciendo eso, normalmente lo que necesitan es un sensor o sea, los semiconductores tienen que ser de un tipo PNP. Básicamente es eso, fíjense, acá lo tenemos, más o menos cómo trabaja. Esto es para leerlo e interpretarlo. Tampoco voy a estar... Bueno, acá hay algo que tiene que ver con histéresis y retardo de las entradas. Las de histéresis, para hacerlo bien básico, los ceros no son ceros y los unos no son unos. Y acá los maté. Supongamos que tenemos un PLC alimentado en 24 volt en las entradas. Para que sea 1 no tiene que llegar a 24. Con que llegue por ahí a 15 volt ya tenemos un 1. Automáticamente ya lo toma como un 1. Y el 0 no tiene que llegar a 0. Con que llegue a un valor predeterminado, que a veces normalmente se maneja en 8 volt. Muchos utilizan, esto lo van a ver muchos microcontroladores. Los microcontroladores normalmente van a una ¿por qué tan limitado? Porque si tienen transitores, recuerde que los transitores, como los diodos, tienen una señal que necesitan de 0,7 volt o a 1,4 por lo general para poder activarse. La famosa tensión, que para poder vencer eso necesitan como mínimo 0,7 volt en lo que es un diodo para poder conducir. Cuando pasa eso ya automáticamente empieza a conducir. Entonces, para generar y tener claro que esa señal se lee, normalmente uno está poniendo en 1,5 volt el 0 para que se tome como tal, o menos 1,2, y un 2,8 lo que es el 1. En este caso, como se trabaja en 24 volt, por lo general se toma 8 volt el 0, a partir de 8 volt para abajo es 0, y de 15 volt para arriba lo lee como un 1. O sea, ya está como conduciendo. Obviamente, para poder manejar el externo necesito los 24 volt. Para poder tomar la tensión necesito tener un 0, pero ya automáticamente si hay una variación, esto justamente me permite, cuando yo programo, tener una idea de que el 0 lo tengo bien 0 y el 1 es un 1 definido. O sea, y si hay variantes al respecto entre 24 y 15, voy a leer un 1. Y si hay variantes entre 0 y 8, voy a leer un 0, sí o sí. Si ya supero los 8, ya empieza a estar en un estado de cambio. Y con respecto al retardo de entrada, es al revés. Acá se lee por tiempo. Tiene que tener, por ejemplo, acá la señal va por velocidad de un valor de 20 milisegundos. De esta manera tengo la certeza de que voy a tener esa entrada va a dar un cambio de señal. Esto es un poquito complejo de leer, pero bueno, ahí están. Y las salidas más o menos es lo mismo. Tenemos salidas de relé, el dry contact, y que es, por lo general estos trabajas con tensiones. Generalmente esto también trabajan del mismo tipo, como el que vimos recién, y el otro es salidas de semiconductor. Acá las salidas de dry contact y todo eso generalmente trabajan con un relé, pequeño relé. En cambio las de transitor
o TRIAC son semiconductores. Cada vez que ustedes trabajen por las dudas, esto ténganlo en cuenta, con un relé a la salida, si hay una bobina, cualquiera, ya sea para manejar un solenoide neumático hidráulico, o un solenoide cualquiera, cualquier cosa que tenga una bobina, un relé, un contactor, siempre póngale en un diodo, uno N4007, uno N4003, no hay problema, con uno N4003 para arriba no van a tener problema, en directa. ¿Por qué? Porque de esa manera no permite que, ustedes van a ver ahora este año que cuando se genera una tensión en una bobina, cuando se corta esa tensión nos encontramos con un pico raro que se viene para atrás y tiende a quemarme el semiconductor. Por eso siempre que van a conectar una bobina, sepan o no que hay a la salida del PLC, por favor, protéjanlo como mínimo con un diodo en directa. Igual, siempre lean los manuales. Cada manual les va a decir cómo se conecta la salida de ese tipo de PLC. Esto lo vamos a ver en las próximas clases cuando empecemos a programar. Lo primero que vamos a hacer es conectar un S7. Van a tener que hacer un diseño de eso. Y bueno, hay que leer el manual y empezar a ver cómo conectaría determinado PLC y ver cómo le pondría, cómo lo protegería para que no se nos queme, si fuera uno, si fuera el otro. Esto hay que leerlo, los manuales se leen, los manuales a veces tienen muchas hojas, lamentablemente hay que acostumbrarse a leerlo, nosotros no estamos acostumbrados a leerlo. Sí. A mí me regalaron un libro de curso de intermedio ST del servicio técnico de neumática básica. Bien. Eso te va a servir para el año pasado, para el año de cuarto año. Pero usalo, tenelo, léelo, porque este año lo vamos a usar muy poco, casi nada. En todo caso lo vamos a aplicar, pero lo que vos tenés que tener en cuenta, eso es muy bueno porque nosotros tenemos que saber algo de neumática, algo de hidráulica. Hidráulica normalmente no se enseña en electrónica, pero si sabes manejar neumática, la hidráulica, vos manejás lo que es la parte eléctrica. Tenés que tener una idea de algo. Primero porque normalmente la electrónica pura, no sé, en las industrias son relativas. Normalmente vos tenés que manejar elementos electromecánicos. A ver, un PLC lo puede poner, justamente está preparado para que lo programe un electromecánico. Pero si nosotros sabemos cómo funciona, podemos llegar mucho en la programación. Nosotros sabemos lo que es mover, lo que es, haciendo los cursos, sabemos lo que es mover una palabra, poder hacer este movimiento de bits. Eso le permite a un PLC sacarle toda la potencia con un PLC muy chico por ahí. Entonces, eso sí es válido. Por eso tenemos que entender un poco lo que se maneja a la salida. Lo que vos me estás hablando de neumática tiene que ver con los actuadores. Es muy importante saber qué vamos a mover. Si podés leerlo, si podés estudiarlo, me parece muy bien como material informativo. No lo tires, guardalo, léelo. Cualquier duda que tengas, aparte, yo te lo puedo explicar. En mi área, normalmente yo esto lo doy en cuarto, en taller de cuarto y en taller de quinto. En el cuarto doy la básica, neumática básica, y en quinto, en el montaje, doy electroneumática, que es lo que corresponde a la materia, ¿no? Bien. ¿Sí? Sí. No, creí que alguien me había hablado. Bien. Entonces, salidas tenemos a transistor o TRIAC, que es lo que se llama TRIAC o tiristor en algunos casos, y salidas a relé, el dry contact. El relé el relé lo que permite, la salida de relé, ¿cuál es el dry contact? Permite manejar cualquier tensión, porque en realidad vos al relé lo vas a alimentar con la salida nuestra, la salida que tiene el propio PLC, que es de continua generalmente, o puede ser de alterno, no interesa. La gran ventaja que tiene es que con un relé o contactor
afuera, vos lo que manejás, ¿qué es? Una señal. O sea, a ver, los contactos se bancan corriente continua, corriente alterna, no tienen problema. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que no, el famoso pico, si vos vas a tener que manejar un motor, no te sugiero manejarlo directamente con el relé propio del elemento, que es lo que yo les decía. Acá te conviene manejar otro relé que sea un poco más grande, que maneje más potencia, y después de ahí un PLC, qué sé yo, si tenés un motor de 100 caballos y tenés que ver cuántos intermedios tenés que poner para poder activar. Esto es muy básico, pero hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos que tener muy claro el concepto de corriente y de tensión. Por eso yo jodía tanto con la ley de Ohm. La ley de Ohm la van a necesitar hasta cuando vayan al baño, hasta en el papel higiénico van a tener la ley de Ohm puesta. Es más, ya la deben tener marcada y no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque la usamos siempre. La corriente es lo que nos va dando la base de cómo voy haciendo las salidas. O sea, ¿qué voy a poner? A ver, si yo tengo que poner un contactor que su bobina, la que va a hacer el activamiento, consume 5 amperes, pero el PLC a su salida me maneja 1 ampere. ¿Qué hago? ¿Conecto directamente la bobina que me consume 5 amperes o le tengo que poner un intermedio? ¿Qué dicen ustedes? No sé, relé. Tenés que poner otro relé que no consuma 1 ampere, tiene que consumir menos, que consuma, no sé, 200, 300 miliamperes, o 200, sí, 300 miliamperes, y que a su vez pueda manejar los 5 amperes que va a consumir la bobina de ese contactor. ¿Se entiende? Esto es lo que yo siempre tengo que tener en cuenta. A ver, ¿cuánto me entrega la salida? 1 ampere, no le voy a poner la carga de 1 ampere, le voy a poner la carga, si es posible, de la mitad. Recuerden que si es de contacto, eso con el tiempo se quema. Cuanto más chispa tiene adentro, menos durabilidad va a tener el relé interno. Me conviene usar 1/3 del consumo que puede dar ese relé, por ejemplo 200, 300 miliamperes, para manejar, o sea, un relé que tenga un 300 miliamperes en su bobina y que a su vez ese se encargue de absorber el costo de lo que consume la bobina del contactor. ¿Se entiende esto? Tengo que poner algo. Eso siempre lo tengo que tener en cuenta. ¿Puedo poner un relé de estado sólido? Sí. Cualquier cosa que yo, cuando voy a conectarme en el PLC, no me lo queme o que no me lo exija. Siempre tengo que tener en cuenta tratar de que las salidas de relé, si es de relé o de semiconductor, de un PLC, justamente es les aviso, un PLC, lo más barato que yo vi son $500, que es un logo. Dólares a nosotros, hoy el dólar es una fortuna. Imagínense que lo mínimo que van a conseguir un PLC normalmente industrial, estamos hablando de arriba de los $10.000. Llegan a quemar un PLC de esos y vayan buscando trabajo en la China, que no saben hablar español, porque no consiguen más laburo. O sea, es una cosa que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, hay que cuidarlo, es mucha guita. Lo mismo que un microcontrolador, los microcontroladores hay que cuidarlos, o los microprocesadores, porque se queman. Yo doy fe de eso, he quemado varios. Se queman y chao, picho. Donde lo conecté mal, donde no le presté atención, se me quemó, chao, otra cosa. Los PLC se arreglan, pero me llevan un montón de tiempo. Tengo que tener otro PLC a mano y tener cuidado de que no me haber encontrado la falla y no haberlo conectado mal. Por eso, cada vez que conecten un PLC, muchachos, 100% atención de lo que van a hacer. Bueno, acá estamos hablando de salidas. Bueno, dijimos el transistor, acá tienen varias formas. Y acá están las famosas salidas analógicas. Las salidas analógicas son un tanto especial. Normalmente, las salidas analógicas lo que tienen es un conversor que hacen que, o sea, un anadigi, lo que le llaman el anadigi. ¿Ustedes vieron conversores el año pasado? Analógico digital, digital analógico, los famosos DAC o ADC. No, veo que hay un silencio absoluto. Bueno, tenían que haberlos visto.
Si no los vieron, lo tendrán que ver este año. Esos son elementos que ven acá, dicen, analógico, acá están, ADC, analógico digital, convertidor analógico digital, quiere decir, estos conversores lo que hacen es, toman la señal analógica, la digitalizan, la convierten en escalones y nos dan una cantidad de bits a la entrada. Esto lo hacen internamente, lo hace el mismo PLC, el PLC lo convierte, algunos lo hacen con el PT100, que es como un elemento de tipo, es un escalador, es un sistema que nos permite regular la entrada. ¿Esto es para qué? Para leer, por ejemplo, un elemento como un sensor, una resistencia, un sensor de temperatura. Lo que normalmente se hace es poner el sensor de temperatura, por eso generalmente lo que se usa son los transductores. ¿Qué hago con el transductor? Leo, el sensor sensa todo eso, el sensor a su vez tiene un conversor adentro, una DC adentro, que lo convierte, esa señal la convierte en digital, yo la regulo para que trabaje, me dé un 1 en tal tensión, un 1 en tal otra, y automáticamente hago que trabaje directamente a la entrada sea digital. El relé el PLC es más barato. A ver, ¿siempre se hace eso? No, muchas veces necesito tener el conversor, tengo que convertirlo, bueno, eso ya requiere un trabajo medio particular. Pero recuerden siempre, la señal que lee la CPU internamente es digital, o sea que todo sensor analógico es digitalizado, de alguna manera, ya sea internamente en el PLC o ya sea algún elemento ya un transductor preparado para que me entregue la señal que yo necesito y que el PLC lea esa señal. Básicamente es eso. A ver, sigamos. Bueno, acá hay una serie de cuestiones que no vamos a entrar en eso porque para eso es mejor que lean. Y las salidas analógicas es lo mismo. A esa señal digital la armo de tal manera, acá las salidas utilizo varias, ¿y qué hace? Me transforma esa señal digital en una analógica, me va a hacer una salida de acuerdo al sistema, la cantidad de bits que necesita, de lo que estoy utilizando, que a su vez va a manejar, por ejemplo, un variador de velocidad o alguna cosa de esas, que las que me permiten elevar. Acá hay una serie de fórmulas que no las vamos a entrar muy en detalle porque la cursada no es tan importante, nosotros no podemos manejar tanto. Después tenemos las famosas interfaces. El relé se puede comunicar, ya dijimos antes, con computadoras, etc. Generalmente es más. Hoy ya prácticamente están todos conectados en red, ya prácticamente ni siquiera se sacan, me voy a la central, a la máquina central, una computadora central, que no es necesariamente, puede ser una notebook como la que tengo yo en este momento, y de ahí tengo un programa, una interfaz, y es más, hoy son tablets, que van directamente con el dedo y voy entrando hasta el programa que yo necesito. Generalmente ahí se entra ya sea por bueno, acá habla hardware, en realidad es un protocolo S232 o el RS485 o una interfase de tipo Ethernet. O sea, se me cortó, no puede decir lo que estaba diciendo. Vuelvo de nuevo, las interfaces. Normalmente los PLC hoy tienen la posibilidad de incorporarse por vía ya sea internet o bien por una máquina central dentro, o las dos cosas, inclusive mandarle información. Yo de acá de Buenos Aires, YPF de Buenos Aires está manejando un pozo en Piedra del Águila directamente desde acá. Entonces, ¿qué hace? Lo manda vía internet. Se comunica, de acá tiene una máquina que le da, allá está el PLC, le manda la información, el PLC le devuelve esa información y acá vamos viendo cómo se llena un tanque o cómo se abre o se cierra una válvula. O yo de acá le doy la orden y la válvula se cierra en forma automática. Allá no hay nadie, hay un tipo sí que se encarga de hacer el mantenimiento y de fijarse que todo funcione.
pero se maneja todo. ¿Qué ejemplo puede dar la interfaz? En una interfaz, mi computadora, yo te hago acá, bueno, tendría que mostrarte algo, no tengo en este momento, pero el sistema SCADA, por ejemplo. El sistema SCADA vos manejás directamente, y esto lo vamos a ver un poquito por encima. Vos apretás, ya tenés la interfaz dibujada, apretás un botón y de ahí lo manejás. O le mandás toda la información desde acá. Eso lo entrás por RS-232, o sea, se llama, dijimos, protocolo, la palabra famosa, protocolo RS-232 o el protocolo de comunicaciones RS-485, que son los cablecitos que se utilizan para entrar a la computadora, como nos comunicábamos antes, que teníamos que conectarnos a un cablecito. El 485 es ese amarillito que nos daba internet, ¿se acuerdan? No sé si alguna vez alguno lo tuvo que utilizar, que nos conectábamos a un medio, claro, ustedes son muy jovencitos. Había un cable. En el 2010 creo que puse una internet. Claro, era lo que se llamaba cable móvil. Te daban, vos venías, Telefónica, te daba internet por vía de Spirit, te conectabas a un RJ 485 y de ahí te metías en la computadora. Hoy las computadoras, si buscas ese, creo que ya no lo tienen. A ver, no lo tiene. La mía al menos ya no lo tiene. Olvídate, no existe. Gracias que tiene USB y ya en cualquier momento desaparece. Todo hoy se hace tipo vía nube, pero justamente por eso se hacen las interfaces tipo Ethernet. De todo lo que sea como el Ethernet normalmente se utiliza todo lo que sea industrial. Y los otros son protocolos que se utilizan hoy, se hace ya por USB, ya se hace todo por ese 232. Todo te manejas con eso. Y vos acá, este año lo que justamente tenemos que hacer es aprender a hacer una interfaz. Por eso no la vamos a poder hacer porque no tenemos la posibilidad de programar por objetos, pero vos haces una interfaz por objeto y directamente comunicás desde acá, desde tu máquina, de tu tablero, directamente te vas comunicando con todas las máquinas. Esa comunicación es lo que recibe el PLC. Vos te comunicas con el PLC en realidad. ¿Con cuál? Con la computadora que está manejando determinada máquina. Generalmente un PLC maneja una máquina o un conjunto de máquinas que están aunados en su trabajo. Vos te comunicas con eso y vas recibiendo en tu tablero todo lo que está pasando en el proceso. Un proceso mucho más grande, que no es solamente un PLC, son varias. Bueno, todo eso hoy se maneja, o sea, por ejemplo, una empresa automotriz. Todo el proceso de esa empresa no tiene un PLC, tiene varios. Entonces, a esos PLC los maneja alguien desde una central, hay un supervisor que de ahí maneja todo y va viendo y va arreglando, le va dando información o va tomando información vía la computadora sin tener que ir a la máquina. Imagínate que una empresa automotriz chica tiene unos 200, 300 metros de largo. Imagínate si tiene que ir a cada máquina a ver qué es lo que pasa. Directamente se sienta en una cabina y ahí mira todo lo que pasa. Y de ahí maneja todo lo que ocurre. Para eso sirven las interfaces. Bueno, después están las configuraciones, que son básicas, o sea, de acuerdo a cómo lo tenés, podés dividirlo en PLC integrales o compactos, que es lo que yo les había dicho, que por ejemplo, un ejemplo que son generalmente para pequeñas automatizaciones, el logo, este aparatito que tenemos acá, es un aparatito que se comunica de tipo compacto, generalmente él solo se encarga, tiene sus entradas, sus salidas y su fuente, a lo sumo lo más que lleva es la fuente de alimentación. Este también se puede decir que es compacto, pero a su vez permite conectarse a varios módulos, pero está dentro de lo que es compacto. Y los modulares, que son los otros que estábamos viendo recién, son PLC que nos permiten entrar un montón, o sea, cada uno tiene una función. Tenés una función, la CPU tiene una función, tenés otro módulo de entrada, tenés un módulo de salida, y eso que me permite manejar grandes máquinas. Normalmente entras a conectar todos los módulos y ahí me permite manejar todo, pero por separado. Necesito la interfaz, meto un módulo. Necesito manejar salidas
analógicas, meto otro módulo. Necesito entradas analógicas, meto otro módulo. Y así sucesivamente. A eso se le llama PLC modulares. No hay mucho problema en saber eso, pero está creo que dentro de las preguntas. Bien. Módulos. ¿Cómo? Módulos. ¿Qué son los módulos? Sí. A ver si tengo algo acá, déjame ver. ¿Dónde lo puedo sacar? A ver si tengo algo acá. Bueno, acá tienen las formas de conectarse. Voy a abrir un poco. Ven cómo se amplifica todo esto, cómo se va poniendo. Aquí está el nivel de módulos. Acá tenés un tablero, control de Ethernet, acá está con el TCP, todas las formas de conectarse, la velocidad que tienen. Y estos son los distintos módulos. Entradas y salidas remotas. Todas las entradas y salidas están acá, son remotas, ¿eh? Todo por una red. Esto es una red de la Profibus, es de Siemens. Esto no lo vamos a ver porque esto sí requiere mucho más elementos. Esto es todo nivel de PLC, o sea, son los distintos módulos de PLC y redes. Esto normalmente se maneja justamente cuando manejas Ethernet. Es bastante complejo, fíjate, estas son, por ejemplo, esto es de ABB y esto tenés varios módulos. ¿Ves? Acá tenés los módulos separados. Esto es chiquito, pero los tenés y son módulos. Esto es modular. Se ve chiquito, pero son bastante potentes. Bueno, y acá tenés, esto sí lo voy a mostrar un poco, si bien corresponde al espacio fase y eso, cómo se hace. Lo voy a mostrar para que lo entiendan. Esto en realidad es de quinto año, pero seguramente no lo deben haber visto. ¿Vieron ustedes espacio fase el año pasado? Esto se ve en neumática, se ve en electroneumática. ¿Pero qué es eso, profe? ¿Qué? Bueno, no los voy a volver locos. O sea, Esto es el ciclo. En un cilindro A tenés 4 ciclos, en un cilindro B tenés 2 cilindros, A y B, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa cuando está en el primer momento tenés en cero está el cilindro retraído, los 2 cilindros están retraídos. Pulso A, pulso un botón, un pulsador de arranque de start, y lo primero que hace sale A. Esto significa que A ya se expandió, salió del cilindro. El B queda en 0. A hace que se mueva B con su fin de carrera, entonces B sale. Cuando B llega al fin de carrera, llega a su máxima expansión, hace que A se vuelva hacia atrás. Entonces A va a 0. Cuando A va a 0, hace que B retroceda y termina en el último espacio y termina con los 2 cilindros de vuelta en 0. Esto es una forma de poder después ver cómo voy a... Esto debería ver en cuarto año. Pero por lo general donde lo ves bien es en la facultad, así que trato de no entrar mucho con esto porque esto requiere un tiempo bastante prolongado y nosotros somos electrónicos, entonces yo no les puedo enseñar, no les debo enseñar. Generalmente algún conocimiento lo doy cuando tenemos un poco de tiempo y generalmente lo hago en la práctica, en el taller que tenemos 4 horas y ahí lo podemos hacer. Acá 4 horas, primero para ustedes en algún caso puede ser plata y es medio complejo. En esto no tengo todos los elementos para poder hacerlo. Nos lleva mucho más tiempo. De a poco lo voy haciendo, pero bueno, cuando puedo doy. Ya en cuarto año empiezo a darle algún conocimiento de esto. Pero bueno, depende de lo que vamos viendo, ¿no? Bien, a ver, ¿vieron el tema del módulo? Bueno, y con esto más o menos está lo que ustedes vieron. Voy a abrir con lo que ustedes van a tener que rendir esta clase. Déjenme ver, montaje, trabajo en clase, y vamos a ver un poco el formulario, lo que tienen que hacer. El formulario. Bueno, ustedes saben cómo llenarlo. Nombre y apellido, o apellido y nombre sería lo ideal. Primer pregunta ¿es correcto decir que el sistema operativo no interpreta el programa del usuario? ¿Qué piensan?
Sí. ¿Seguro? Pensalo. No lo contestes ahora. Lean bien. No contesten porque sí. Segunda pregunta. La función del perro guardián, el watchdog, es la de controlar que el programa del usuario no exceda el tiempo máximo previsto. Verdadero. ¿De qué depende el tiempo de ejecución? Esto lo dije. ¿De qué depende el tiempo de ejecución del programa del PLC? ¿De la cantidad de salidas empleadas? ¿De la cantidad de entradas empleadas? ¿La cantidad de entradas y salidas usadas? ¿O la longitud del programa? La longitud del programa. ¿Seguro? Seguro. Bien. La vigilancia y exploración de las entradas, la ejecución del programa del usuario y la transmisión de las salidas. Sumadas dan un retardo en la salida, sumadas dan como total el tiempo del ciclo del autómata, o sumadas dan el tiempo de retraso de las entradas. Pará, Martín. No se peleen ahora. Después la otra, esto no lo vi, lo que pasa que acá no está en el orden, pero sí está, lo tienen que leer. El criterio está en el libro, todo eso está en el librito ese que les di, el PDF. Sí. Se me salió todo y no sé cómo entrar de vuelta. ¿Qué es lo que te salió? No veo nada. Ah, qué raro. Bueno, igual estoy leyéndolo. Si querés entrarte a tu trabajo, a tu Classroom y vas a ver el... no lo abras. Acá está, ya está. Lo abrís, ya lo tenés que contestar. Esto es ¿cómo se llama? El formulario de lo que tienen que contestar. Creo que son algo más de 10 preguntas, sí. Después tiene el criterio... ¿Ese que era para el 21, profe? Esto sí, para la semana que viene. Para el lunes a la mañana tiene que estar contestado. Yo vi que era para esta semana, el 21, anterior semana. No, hay varios trabajos. No, tienen varios. Este es el tercero. La clase 13, esta es la clase de hoy. El criterio de imagen de proceso que emplean los PLC evitan definiciones en el cambio de estado de entradas y salida, ambigüedades en los retardos del proceso de la ejecución del programa u otros. Y ahí es donde tienen que marcar qué. La distribución de la memoria de los PLC es la misma en todas las marcas, está distribuida según el fabricante, existe una única forma de emplear la memoria. En las unidades de entrada y salida de datos dispone de señales de 2 tipos, de 6 tipos, de 12 tipos. Esto lo hablamos hoy. Sí. En las entradas de tipo de fuente, el sensor se activa. En las entradas de tipo fuente, la source, el sensor se activa. El sensor se activa, la corriente fluye la corriente fluye desde el borne de salida del sensor hacia el borne de entrada y de este hacia el borne común. ¿Es verdadero o falso? Lo mismo que la syncing, hay algo parecido, tendrán que ver si es verdadero o falso. Está la estrategia de la histéresis, cuál era la estrategia, cuál es la estrategia que tiene por retardo. Las entradas digitales son de 2 tipos según su construcción, es verdadero o falso. Y los relés son un tipo de salida analógica, es verdadero o falso. Eso sería todo. A ver, para aquellos que tienen algún problema, 2 cosas voy a dejar claro acá. Las clases estas son para consultas. Por un tema de tiempo no voy a poder volver a contestar preguntas. Esto es para todos, aquel que entró o que no entró. Explíquenselo si lo ven, a los que faltan. ¿Por qué? Hoy dejo la clase. ¿Por qué? Porque de esta manera, o sea, hay consultas que son muy técnicas. Entonces, si hay alguna duda, por ejemplo, yo me equivoqué varias veces y me puedo seguir equivocando. Profe, me parece que esto está mal, me lo mandan, lo tomo, lo contesto. O lo corrijo, eso sí lo acepto, pero no me manden si yo lo contesté bien, si esto, si aquello. O sea, a ver, lo que es dudas, lo vemos en la siguiente clase, a las 8 de la mañana. ¿Está claro?
Profe, entonces, ¿qué estuvieron hablando? Porque yo vine a las 40, o sea que no tuve 40 minutos. Vuelvo a repetir, vos sos Rubén, ¿no? Sí. Bueno, para que voy a poner, los voy a sacar y vamos a de nuevo a donde así nos vemos. Él la grabó la clase, así que después la va a Está grabada. Espero que esté. Vamos, profe, usted sí sabe. Entonces, te explico igual de cualquier manera, esto es voy a dejar de compartir. Les explico de vuelta. Rubén, tuviste algún problema, por eso te explico a vos. Normalmente igual posiblemente modifique el régimen. El régimen es muy sencillo. O sea, ustedes vieron un número que ahora no lo van a volver a ver para evitar estos problemas y su angustia por no haber contestado. En realidad tienen que contestar el 100% de las preguntas. Tienen que aprobar el 100%, que eso lo puse yo. O sea, ¿qué pasa con los que son remolones para entrar? Si entraron fuera del horario del tiempo, yo normalmente lo divido con un 4, que es lo que yo les pongo. Posiblemente eso lo cambie y lo ponga 6. Me parece que va a ser un poco menos injusto. Lo estoy analizando todavía. Entonces lo pongo en un 6, cosa de que, bueno, tampoco es tan doloroso. Y si tienen un 8, que no se vayan a la miércoles, pero bueno, que le joda un poco la nota. O sea, yo tengo que tener en cuenta aquel que contestó bien y que contestó en tiempo y en forma. Eso tiene que tener, o sea, acá eso de lo que no es meritorio, no, yo creo que los méritos son importantes. El que se preocupa, el que tiene habilidades, que siga teniendo esas habilidades y que mejore sus habilidades, esa es mi idea. Y para aquel que le cuesta, de sus errores tiene que aprender y mejorar y poder llegar a la par o estar lo más cerca posible de aquel que tiene buenas habilidades. ¿Está claro? Me interesan los dos casos. Obviamente me interesan mucho los que están muy abajo, porque hay que tratar de levantar y que se levanten. Acá ninguno de ustedes, si llegaron al 6º año, por más que hayan llegado por una casualidad y justo se rompió la pared y pasaron de año, no es tan importante para mí. A mí lo que me importa es que podamos llevarlos en lo que queda de acá al año que viene, lo más cerca de lo posible de ser un técnico hecho y derecho, que lleven conocimiento. Y ustedes tienen que empezar a dejar de pensar si tengo un 7, si tengo un 8, si tengo un 9. Empiecen a tratar de ver, de tener el conocimiento, de entender lo que están haciendo y de que les empiece a gustar. Ya está bueno. Empezar